Queridas hermanas de Iglesia Nazaret y otras amigas que nos escuchan en este espacio, es un gusto saludarles y vamos a leer allí en el libro de Ruth, el capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al 5 y el versículo 22. Ruth 1, del 1 al 5, dice así: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Y el versículo 22: Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella, y volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Hermanas, estuvimos viendo el tema Belén, lugar donde aprender, y tuvimos en la vez pasada, en la porción que meditamos, que Jacob aprendió que Dios da la fuerza para levantarse en medio del dolor, ante la muerte de su amada Raquel, que murió y fue sepultada en Belén. Ahora, hermanas, vamos a tener el tema aprendiendo en las múltiples pruebas, según este pasaje. Vamos a ver ahí la primera prueba que experimentaron ellos en Belén. Dice que hubo hambre en la tierra, el azote del hambre. En los días que gobernaban los jueces, había una gran decadencia espiritual en el pueblo de Israel. Se habían apartado de Dios y se fueron tras la idolatría de los pueblos paganos. Y probablemente la hambruna fue un juicio que Dios les mandó. Ahora veamos la decisión que tomó Elimelec ante el azote del hambre. Dice que salió con su familia a morar en los campos de Moab. Moab era una ciudad idolátrica, pero de esa manera él pensó al ir allí que escaparían del hambre. Los comentaristas dicen que había una distancia de 75 kilómetros de Belén para Moab. Ahora vamos a ver en los versículos 3 y el 5 las experiencias que tuvieron en Moab. Y aquí tenemos el azote de la muerte. En el versículo 3 dice que murió Elimelec. Para Noemí y sus hijos ha de haber sido un golpe muy duro estar en una tierra extraña y enfrentar la muerte de Elimelec. Pero ella, al quedarse viuda, le quedaba un recurso y era refugiarse con sus 2 hijos. Y se establecieron allí esta familia por 10 años, dice, y ellos se casaron con mujeres moabitas. Pero en el versículo 5, otra vez viene una situación durísima que dice que murieron los 2 hijos. Esto causó en Noemí un profundo dolor, sentirse completamente desamparada, que ya no había más que hacer. Ahora vemos las cosas que aprendió Noemí estando en Moab. En primer lugar, compartió su fe en el Dios verdadero a sus nueras gentiles. Y ese testimonio que le dio
fue respaldado por el amor que ella prodigó a sus nueras. Pero también aprendió a no perder su identidad como toda una israelita. No se olvidó de su pueblo Belén y estaba pendiente de lo que ocurría. Dice en el versículo 6, allá al final de ese versículo dice: oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ella estaba pendiente de las noticias de su tierra. Ahora Noemí toma una decisión. Y en el versículo 6 comienza diciendo: entonces se levantó con sus nueras. En medio del dolor, ella tomó la decisión. Lo mejor en este momento es regresar a Belén, que significa la casa del pan. Ella fue acompañada por su nuera Ruth, porque Orfa pues decidió regresar. Entonces ella pudo ver ahí, comprobar la misericordia, la fidelidad del Señor, según el versículo 22 que leímos, porque ellas regresaron de Moab a Belén. Y dice que llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Mire qué lindo, llegaron en el momento propicio, donde en la cosecha iba a haber pan, había gozo, había alegría. Llegaron a la casa del pan, al lugar de bendición. Ahora, hermanas, cuando estamos atravesando circunstancias difíciles, muchas veces tenemos un peligro grande de cuando tomamos decisiones precipitadas, buscando resolver nuestros problemas en lugares equivocados. Y al final salimos de que cosechamos resultados difíciles que nos dan más problemas. Entonces, ¿qué debemos hacer ante los problemas que estamos enfrentando? Pues nuestro refugio es el Señor. Jesús es el pan de vida. En Juan 6:35, un versículo muy conocido, que todas lo sabemos, dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús, el pan de vida, que sacia el hambre espiritual y que ha prometido proveer el pan para sustentar el cuerpo, y eso lo tenemos ahí, una promesa linda en el Salmo 37, versículo 25, que dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hermanas, el Señor es fiel. Pueden haber dificultades, crisis, pero Él estará allí acompañándonos y Él puede ser nuestro refugio. Hay un himno, Dulce Comunión. Vamos a cantar la tercera estrofa. Del Salvador Jesucristo está nuestro refugio. Gracias, Señor, por ese refugio seguro
y fiel. Bendice a mis hermanas en sus situaciones difíciles, que puedan refugiarse en el pan de vida. En el nombre de Jesús. Amén.